Para dar inicio a este estudio, les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 3, nos dice la palabra del Señor. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Como nos dicen en las Escrituras Sagradas, el fuego arde delante y detrás de ellos, en el sentido de que traen consigo la destrucción y dejan atrás la devastación. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Aquí se nos hace una referencia al paraíso en el cual vivían Adán y Eva antes de caer en pecado. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 8, nos dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora, debemos tener presente que el día del Señor será un tiempo de destrucción. Cuando los 4 jinetes del Apocalipsis cabalguen por el mundo, habrán guerras, hambres, enfermedades y muerte. De acuerdo con la profecía del libro de Apocalipsis, una 1/4 parte de la población será aniquilada de un golpe, y en otro momento una 1/3 parte de la población será destruida. Por tanto, viendo que ya estamos viviendo en los últimos tiempos a puertas del arrebatamiento de la iglesia, vemos la necesidad urgente de volver a Dios, porque el tiempo está cerca. Entonces, a continuación, trataremos algunos puntos muy importantes. Primero, Jesús nos enseña a recibir a todos. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 2, nos dice la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, como podemos ver a través de las Sagradas Escrituras, los fariseos juzgaban a nuestro Señor Jesucristo por sentarse a comer entre los pecadores, mientras Él les instruía. Por tanto, lo que podemos aprender en este punto es que, primero, antes de juzgar a otras personas, debemos enseñar a nuestros hermanos. Segundo, Dios no hace acepción de personas, pues todos somos parte de su creación. Tercero, Dios no es excluyente con sus siervos. Y cuarto, todos somos hijos suyos, y como tales, Él nos recibe en su casa. Sin embargo, como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo estuvo con tales personas para ofrecerles la salvación a través del arrepentimiento y la fe, no para ser partícipe de su pecado. Ahora, a continuación, veamos un segundo punto muy importante, y es que todos somos pecadores. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 7, nos dice la palabra del Señor. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó, y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo empezó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Como podemos observar a través de las Escrituras Sagradas, no debemos olvidar que por nuestra naturaleza pecaminosa, ningún ser humano en este mundo se encuentra libre de pecado. Asimismo, todos como verdaderos cristianos debemos vivir en santidad, pero recordando siempre que los tropiezos que podamos tener son parte del camino hacia la madurez espiritual en Cristo. Además, debemos de ser cuidadosos de no juzgar a nadie, pues nuestro deber como verdaderos cristianos es de denunciar el pecado en todas sus letras, pero no el de juzgar a los demás, pues Dios no nos ha enviado a juzgar a nadie, sino a ser la luz del mundo y a predicar la palabra de Dios a todas las naciones de la tierra. La palabra de Dios nos dice claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos del 1 al 2, nos dice la palabra del Señor: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís
os será medido. Notemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos examinar primeramente nuestras motivaciones y conductas en vez de criticar a los demás. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 3, nos dice la palabra del Señor: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es por esta razón que si estamos a punto de criticar a alguien, debemos primero examinarnos a nosotros mismos si es que no merezcamos nosotros la misma crítica. Primero, es necesario que reconozcamos que como seres humanos y con toda nuestra naturaleza pecaminosa, debido al pecado original desde la caída de Adán y Eva, todos somos pecadores y por ende nadie está libre de pecado. Entonces, primero debemos juzgarnos a nosotros mismos y luego perdonar con amor a nuestro prójimo. Ahora, a continuación, veremos un tercer punto muy importante, y es que en la misericordia de Dios encontramos el perdón. La palabra del Señor nos dice en el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, nos dice la palabra del Señor: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Como podemos apreciar, no todo está perdido, pues a pesar de que somos seres humanos con naturaleza caída por el pecado, podemos regocijarnos en la infinita misericordia gracias al sacrificio vivo y verdadero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A continuación, veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos del 14 al 15, nos dice la palabra del Señor: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si observamos con detenimiento, veremos que nuestro Señor Jesucristo enseñó al apóstol Pedro que el perdón no sabe de límites o excepciones, es sublime y amoroso. Asimismo, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos pone en alerta en cuanto al perdón, pues si no está en nuestra intención perdonar a nuestro prójimo, igualmente tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Entonces, aquí es donde quizá muchos nos preguntemos, ¿por qué? Porque cuando no perdonamos a nuestro prójimo, estamos negando lo que todos nosotros tenemos en común, como seres humanos pecadores, el cual necesitamos también el perdón de Dios. La palabra de Dios es muy clara al decirlo. En el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 22, nos dice la palabra del Señor: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El número que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, acerca de 70 veces 7, es una expresión indefinida. Esta expresión nos quiere decir que nosotros, como cristianos, debemos estar siempre dispuestos a perdonar a nuestro prójimo tantas veces como se reciba alguna ofensa. Por consiguiente, 70 veces 7 vendría a ser una expresión el cual equivale a siempre. Asimismo, como verdaderos cristianos, debemos ser misericordiosos en todo momento con quienes nos ofenden, así como también Dios lo es con nosotros. Los seres humanos normalmente suelen otorgar un perdón limitado y condicionado. Efectivamente, Dios nos perdonará. Eso no debemos ponerlo en duda, pero primero debemos nosotros aprender a perdonar. Y es aquí ahora que veremos el cuarto punto, y es que Jesús nos llama a ser valientes. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9, nos dice la palabra del Señor: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tenemos que ser como Josué, valientes y fuertes para poder cumplir con la misión que Dios tiene con cada uno de nosotros. La herramienta precisa es confiar en que todas las batallas ya las hemos vencido, incluso antes de atravesarlas. Eso lo podemos ver a través de las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 8, versículos del 37 al 39, nos dice la palabra del Señor: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir,
Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como podemos notar, los creyentes a lo largo de la historia de la Iglesia siempre han tenido que enfrentar diversos tipos de dificultades, tales como persecución, enfermedad, prisión, aún la misma muerte. Ahora, esto bien pudiera haberles hecho creer que Cristo los había abandonado, y es por esa razón por la que el apóstol Pablo exclama que es imposible que cualquier cosa o circunstancia nos pueda separar del amor de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Su muerte a nuestro favor es una prueba irrefutable de su gran amor inquebrantable. Por tanto, nada podrá impedir su presencia de una manera constante para con nosotros. Es por ello que tanto la fe como la valentía van de la mano para poder caminar en el sendero de Dios sin desviarnos. Incluso cuando andemos en caminos de oscuridad, recordemos que ya nuestro Señor Jesucristo nos prometió que Él será nuestra luz. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12, nos dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué significa seguir a Jesucristo? De la misma forma en que un esclavo sigue a su amo, y así como un soldado sigue a su capitán, nosotros debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, es nuestro deber como verdaderos cristianos seguir todos los mandatos que nuestro Señor Jesucristo nos da a través de las Escrituras Sagradas. De la misma manera que obedecemos las leyes de nuestra nación, debemos obedecer las leyes del reino de los cielos. Por tanto, como podemos notar, para nuestro Señor Jesucristo no existen seguidores a medias, y eso lo podemos ver a través de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 38 al 39, nos dice la palabra del Señor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Observemos que cuando la palabra de Dios nos habla acerca de tomar nuestra cruz y seguirle, esto quiere decir que nosotros como verdaderos cristianos debemos identificarnos públicamente con nuestro Señor Jesucristo y a su vez estar dispuestos a enfrentar por causa de Él persecuciones, sufrimientos y hasta la misma muerte. Entonces, a continuación, veamos el quinto punto, y es que la fe es lo que nos mantiene guiados. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, nos dice la palabra del Señor: porque por fe andamos, no por vista. Notemos que una vez que hayamos vuelto al camino de Dios, podremos mantenernos en Él mediante la fe. Pues no solo debemos aceptar nuestros pecados, sino también aceptar esa capacidad de creer que Él nos dio mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando confiemos plenamente en todas las promesas que nos da nuestro Señor Jesucristo, podremos vivir de la paz y del gozo que Él tiene para nosotros. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 13, nos dice la palabra del Señor: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, seamos como el ciego, el cual curó nuestro Señor Jesucristo mediante la fe que éste tenía. Entonces, veamos a continuación el sexto punto, y es que debemos buscar a Dios de todo corazón. La palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 13, nos dice la palabra del Señor: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Como podemos apreciar a través de las Sagradas Escrituras, siempre que lo busquemos de corazón, Dios va a estar como ese padre que recibe a su hijo perdido. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 31, nos dice la palabra del Señor: Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Asimismo, también recordemos que Dios tiene el control total de todo lo que sucede en nuestras vidas, y su tiempo es perfecto. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 8 al 9, nos dice la palabra del Señor: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por esa razón que debemos tener presente que no estamos solos, pues nuestro Señor Jesucristo conoce todo, e incluso hasta las cosas que no sabemos. Asimismo, tengamos presente que nuestro Señor Jesucristo siempre está actuando para que nosotros volvamos a Dios. La palabra de Dios es clara al decirnos en 2 Corintios capítulo 5 versículos del 18 al 19, nos dice la palabra del Señor: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, como conclusión, podemos ver que, aunque nuestro camino pueda verse implicado por circunstancias inesperadas, debemos tener en cuenta que volver a Dios siempre es y será la opción correcta, pues no debemos dudar que su amor es incondicional, siempre que nosotros demostremos lo mismo. Asimismo, en lugar de juzgarnos por nuestros pecados, debemos reconocerlos, arrepentirnos y aprender del perdón que nuestro Señor Jesucristo enseñó en varias ocasiones. De igual modo, debemos tener bien en claro que este perdón no juzga ni condena, pues no está condicionado a nada, sino que es amoroso como el de un padre para con su hijo. Asimismo, nosotros podemos hacer uso de este regalo y gozarnos en su infinita bondad y misericordia. Confiemos en que cada vez que lo busquemos de todo corazón, Él siempre estará presente. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2, nos dice la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tal como podemos observar, volver a su camino es tanto una decisión como una responsabilidad que nosotros como verdaderos cristianos debemos tomar. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Dios, para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros y que podamos predicar su palabra tal como usted nos lo ha ordenado, Señor, hasta lo último de la tierra. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.